sed bienvenidos y el objetivo de hoy es que con el testimonio de José Manuel nos acerquemos un poquito más y que nos encendamos en esa necesidad de buscar la verdad, de buscar al Señor, que es lo que todos queremos, ¿sí? Así que nada, le dejo ya la palabra a Jorge para que presente al testigo, como nos gusta decir. Bueno, pues buenas noches a todos. José Manuel Marín Mena, misionero claretiano, y él dice de sí mismo, actualmente es diácono. El 6 de abril, gracias a Dios, se ha ordenado sacerdote en Sevilla, va a ser un fiestón. Si queréis coger billetes de AVE hay pocos. Y dice de él que es catequista frustrado, pero sin embargo, todo su afán siempre ha sido y es que Dios sea conocido, amado, se amado por todos. Pero aparte de eso, también él dice que es un hablador más que un orador. Y es verdad que a ver si llegamos a tiempo y forma de la charla, porque sí que le gusta hablar. Habla mucho, pero porque tiene mucho que decir. Es un hombre que es testigo, y es testigo porque ha recibido una fe. Una fe amable y entrañable que tienen sus abuelas, que viene de su familia. Una fe que fue creciendo y madurando con el tiempo con los misioneros claretianos y que también ayudaron a descubrir su vocación como misionero ordenado. Una fe además que es comprometida y que descubrió abrazando muchos rostros y límites y fronteras, tanto en Tánger como en Colombia y también en su día a día en Don Benito, en Sevilla y hoy en Madrid, en la comunidad de Corazón de María, de Claret, en el que estamos todos muy orgullosos de que sea el trono nuestro. Pues bien, catequista frustrado, cuéntanos por qué esta iglesia es para mí o no. O no. Te dejamos el testigo. Bien, voy a dejar la pregunta para el final. ¿Esta iglesia es para mí? Bueno, vamos a dejarlo así como en suspenso. Bien, yo no estoy aquí porque sea testigo. No sé si soy testigo de algo. Lo que sí que creo que estoy aquí es porque soy un tanto pesado. Le he dicho a Jorge muchas veces y a muchos de los que estáis aquí que tenemos en nuestra pastoral y en nuestro ambiente un déficit de eclesialidad, de sentir cum ecclesia, de sentir con la iglesia, sentir en la iglesia y amor por la iglesia. A veces sí se tiene, pero creo que no se fomenta explícitamente. Y como esto se lo he dicho a Jorge, a Miguel Ángel y a otros, pues igual dice, venga, vamos a pedir a Jorge que hable de la iglesia. Y sí, pues por esa pesadez estoy aquí. Y también estoy aquí por ese amor por la iglesia, porque realmente si no me sintiera parte de la iglesia, pues que no sería ni claretiano, no sería diácono, y cristiano, bueno, igual me diría cristiano, pero no lo sería realmente. Porque lo que quiero transmitir hoy es que no se puede ser cristiano y no amar a la iglesia. Es una contradicción de términos. No se puede. Yo lo voy a hacer desde mi experiencia y desde algunos aprendizajes personales. Voy a hacer 3 puntos. Mi experiencia personal, cuáles son los carismas de la iglesia y algunas imágenes de la iglesia que nos pueden ayudar para saber qué es eso de la iglesia y cómo puedo estar en la iglesia. No sé si alguno de vosotros habrá escuchado alguna vez una frase que dijo un teólogo, no voy a decir el nombre, y dice así: Jesucristo predicó el reino de Dios y lo que vino fue la iglesia. Como si la iglesia hubiera sido pues, una hija bastarda, una hija no deseada de Jesucristo. No sé si lo había escuchado, yo lo he escuchado y en teología se dice un poco. Igual no lo había escuchado, pero en vuestro inconsciente a veces está esta imagen, ¿no? Como que, ¿cómo va a ser esta iglesia la que tenemos, la que Jesucristo iba a desear? Nosotros hemos hecho lo que nos ha dado la gana y no hemos contado con Jesús. Y se nos ha transmitido a veces, incluso entre curas. No lo vamos a... Y todos lo pensamos, claro. Después de lo del cura de Don Benito, yo casualmente soy de Don Benito. Pues uno dice, ¿esta es la iglesia que quiso Jesucristo? Pues mirad, yo voy a decir que mi experiencia es que sí. Esta es la iglesia que quiso Jesucristo. Evidentemente que sí. No es algo sobrevenido, no es una hija bastarda, es la iglesia. Y como dice un padre de la iglesia, Cipriano de Cartago, quien no tiene a la iglesia como madre, no puede tener a Dios como padre. Es un requisito
para abrazar a Dios, dejarte abrazar por la Iglesia. Mi experiencia. Bueno, 3 ámbitos de mi experiencia. La experiencia en mi familia. Aquí están, digamos, las personas más significativas para mi eclesialidad. Yo diría que mi fe se debe a mis abuelas, que son de pueblos, típicos pueblos de Extremadura de 1000 habitantes, donde lo que tu abuela han hecho contigo es llevarte a misa, decirte, responde a las preguntas de misa, arrodíllate ahora, que reza contigo en la cama, que te cuenta la historia de un santo. Una fe súper mega popular. Y mis padres, que me llevaban a misa los domingos, hasta los 14, 15 años, pues han estado ahí, pero mis padres realmente, su cristianismo es un cristianismo muy secularizado. Si tuviera, lo he pensado si lo iba a decir o no, no creo que sea una ofensa para ellos, pero su forma de ser cristiana es una forma muy secularizada. Es decir, yo cumplo con el precepto dominical y alguna cosita, pero a la hora de la verdad en nuestra casa no hablábamos de Dios, no teníamos a Dios en cuenta, no bendecíamos la mesa. Es algo muy simple, pero igual dirás, pues yo tampoco. Bueno, pues que a lo mejor tu familia está un poco secularizada, no pasa nada. Yo voy lanzando pequeñas provocaciones, no me tenéis que hacer caso, pero ciertamente una familia que no bendice la mesa tal vez esté un poco secularizada. Es un gesto, pero es que los gestos marcan la diferencia. Bueno, pues padres del posfranquismo supermoderno, abuelas super tradicionales, pues de esta mezcla explosiva salimos mi hermano y yo en un colegio claretiano. Vivo una experiencia eclesial fuerte, sobre todo al ir a Tánger, conocer la iglesia misionera de Tánger, una iglesia testimonial que está con los pobres, que reza desde el anonimato, que reza en silencio, que no busca conseguir grandes logros. Después para mí fue muy importante la experiencia de la JMJ de Madrid del 2011. Pudimos preparar como diócesis de Plasencia los días previos en Don Benito y trajimos la cruz del Papa. Yo ahí conocí pues a gente de institutos seculares, a consagrados, a religiosos, a cura, y bueno, para mí fue como una explosión, ¿no?, de iglesia. Y ahí me empecé a dar cuenta que la iglesia era gente concreta y celebraciones concretas. También me marcó mucho, como ha dicho Jorge, cuando estuve en Sevilla. Yo estuve en un colegio mayor del Opus Dei, Colegio Mayor Guadaira, digamos, pues un hermano gemelo de Moncloa. Y allí pues conocí también otro rostro de iglesia. De ahí aprendí que un cristiano podía ir a misa entre semana. Parece una pero aprendí eso. Yo no estaba con gente que fuera a misa entre semana y esa gente iba a misa entre semana. Pues gracias a que empecé a ir a misa, no todos los días, pero 2 o 3 días a la semana, fui descubriendo mi vocación en la Eucaristía. El rosario, que para mí era de mis abuelas de octogenarias, ¿no? Pues mira, descubrí que los jóvenes también rezaban el rosario. Y descubrí también la belleza de la liturgia. Tuve la suerte de ir una Semana Santa a Roma, recién elegido el Papa Francisco, celebrar allí los oficios y, bueno, pues otro rostro de iglesia. Y en la congregación, donde yo había estado de pequeñito, descubrí un poco el canal, la síntesis de la belleza de la iglesia. De una iglesia que busca la verdad, que busca la justicia y que se preocupa por los alejados. Yo sentí esa llamada. Y en la congregación descubrí que eso encajaba. Y bueno, gracias al grupo de fe en el que estaba en Sevilla con 19, 20 años, pues ahí me decidí a entrar en la congregación. Y hasta el día de hoy, gracias también a la formación de estudios teológicos, pues le voy poniendo palabras a cosas, reflexiono y pues profundizo en esta llamada. En definitiva, en la congregación descubro un carisma y mi carisma. Claro, ¿qué es un carisma? Un carisma es como cuando decimos, esta persona tiene mucho carisma, o es muy carismática. No, no va por ahí. Carisma quiere decir un regalo. Y el Espíritu Santo regala miles de carismas por tu bautismo y cuando te da el don de la fe. Con ese regalo de la fe
nos da muchos regalos. Aquí pongo algunos ejemplos. El regalo de la profecía, Óscar Romero. El regalo de la oración. El regalo de ser pobre entre los pobres. El regalo de la predicación, San Antonio María Claret. El regalo de salir como Jesús salió al desierto. Lo recordamos en Cuaresma. El regalo de ser leproso con los leprosos, de dejarte contagiar por otros, de la empatía. El regalo de la sabiduría, Santa Hildegarda de Bingen. Si no conocéis esta pedazo de santa, aunque la charla sirva para que la conozcáis, yo os recomiendo que hagáis una búsqueda. Polifacética. Bueno, música, filósofa, de todo. Pero el regalo de ser samaritano, el regalo de la profecía, ya lo he dicho, y muchos más. De sanar, el regalo de hablar lengua, el regalo de 1000 regalos. ¿Y será que una persona solo tiene un regalo? Si he dicho que el Espíritu Santo nos regala 1000 dones con el bautismo. Pero, sin embargo, hay personas que representan un don, un carisma. Claret lo representamos con el carisma de la predicación y no con otro. Claro, nos hemos dado cuenta que todos estos y mucho más son dimensiones de la vida de Jesús, son todos los rostros que Jesús tuvo en su vida oculta y su vida pública. Bien, yo soy claretiano. ¿Querría decir que yo no tengo que ser pobre entre los pobres? ¿Quiere decir que yo no tengo que ser samaritano? ¿Que no tengo que buscar y pedir la sabiduría? ¿Que no tengo que orar? Evidentemente, soy claretiano y tengo que buscarlo todos. Pero descubro que hay un carisma por encima de todos los demás que yo he recibido. ¿Sí? Bien, ¿esto por qué lo digo? Parece una clase, pero yo me he fijado que uno de los obstáculos que tenemos para amar a la Iglesia es que veo que yo tengo un carisma, veo, yo qué sé, pongamos los de Hakuna, los de los Kikos, con cierto desprecio, los del Opus, con cierto desprecio, que sepáis que a los del Opus Dei no les gusta que les llamen del Opus. Si alguien lo sabe y lo sigue llamando, pues es un poco peyorativo. Claro, los del Opus, los Kikos, los no sé cuántos. Estás diciendo, tú, por ejemplo, predicación, yo no te necesito. No necesito tu carisma. Pero es que la Iglesia necesita todos los carismas. Porque todos los carismas son miembros de un mismo cuerpo, cuya cabeza es Jesucristo. ¿Podría decirle el ojo al brazo, no te necesito? ¿Podría decirle el pie a la boca, yo no te necesito en este cuerpo? Pues cuando estamos diciendo los no sé cuántos, pues estamos diciendo eso. Yo también lo he dicho, es por poner un poco imágenes. Bien, entonces tenemos que vivirlo todo y hay carismas que nos recuerdan, oye, que a lo mejor te estás olvidando de la pobreza, y coge el Espíritu Santo y nos manda una Teresa de Calcuta para decirnos que te has olvidado de la pobreza, sé pobre, que te has olvidado de dejarte contagiar, pues te manda un San Damián de Molokai, pedazo de santo, y te dice, que Jesús tocó a los leprosos, que te estás olvidando de proclamar tu fe, el Señor te manda un pedazo de Padre Claret y te dice, oye, acuérdate, Claret no es solo para los claretianos, mi espíritu es para todo el mundo. Y así con todos los santos. Además, por cierto, cuando la Iglesia declara un santo, lo canoniza, ahí está actuando la infalibilidad de la Iglesia. La Iglesia no se equivoca cuando declara santo a alguien. Bien, y pues un último punto, por si ayuda. Decimos que la Iglesia nos manda carismas particulares, acentos, cuando se nos ha olvidado una dimensión del rostro de Cristo.
también si nos fijamos en la iglesia, si yo te preguntase, ¿qué imagen de iglesia tienes? Cada uno puede tener una. O cada uno puede aborrecer una imagen concreta de iglesia. Bueno, pues yo voy a proponer 3 imágenes. ¿En base a qué? En base a los 3 últimos papas. Los 3 últimos papas, Juan Pablo II, Benedicto y Francisco, pues el Espíritu Santo a través de ellos ha puesto acentos de imágenes de iglesia que quiere que la iglesia viva. Yo las voy a proponer por si nos sugieren algo. Me fijo en lo siguiente. Me fijo en 3 Cs. 3 Cs. Me fijo en el cultivo, me fijo en el culto y me fijo en la cultura. Culto, cultivo y cultura. El cultivo es el cuidado. Y el cuidado nos lo recuerda Juan Pablo II, que su modelo de iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, cuyo cuerpo es la iglesia. Con la imagen de la iglesia, cuerpo de Cristo, nos está diciendo varias cosas. Una de ellas, si le cortas la cabeza, dejas de vivir. O sea, si dejas de ser Cristo referente, si dejas de ser cristocéntrico, si dejas de ser Cristo dependiente y te vuelves independiente, se acabó. Pierdes la vida. Nos está recordando también la iglesia cuerpo de Cristo, lo que he dicho antes, que un miembro no puede cortar a otro miembro del cuerpo. Tienen que mantener la comunión con la cabeza, Cristo, y la comunión con todos los miembros. Lo que he dicho antes sobre los carismas vale para esto. Y Juan Pablo II nos dice una cosa muy interesante, que se empieza a recuperar años después de su pontificado, que es: tú eres una microiglesia. Juan Pablo II nos dice: tú eres una microiglesia. Tú eres una microiglesia. Tú eres cuerpo de Cristo. Tu cuerpo es iglesia. Y tu cuerpo es la primera mediación para encontrarte con Dios, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y en este sentido nos habla de una forma muy positiva de nuestra afectividad, de las acciones del cuerpo, de la sexualidad, de las relaciones humanas. Por aquí empieza uno a ser iglesia, cuidando, cultivando el cultivo, cultivando su cuerpo. Segunda imagen, Benedicto XVI, culto, cultivo, culto, cultura, culto. Nos propone la iglesia como casa de Dios. La casa de Dios es como casa Sotero, casa Manolo, el bar Manolo, porque Sotero es de vuestra familia. Así, bueno, pero pertenece a Sotero. Ah, bueno, pues casa Manolo muchas veces no pertenece a... Pues me he confundido, perdón. Bueno, o sea, que casa de Dios no es un nombre, no es un eslogan. Es que la casa pertenece a Dios y el único propietario es Dios. La casa de Dios por excelencia, ¿cuál es? El templo. La casa es donde la gente vive. Pues Benedicto XVI nos está recordando, mejor dicho, que la iglesia es donde Dios habita. La iglesia es el lugar donde Dios habita. Y concretamente la iglesia cuando se reúne en el templo. La iglesia al reunirse en el templo da culto a Dios. Esta es una dimensión esencial. Y a la vez, con el tema casa de Dios, nos está recomendando que cada casa es también una microiglesia. Por lo tanto, aquí en la foto veis a alguien que ha convertido, es una iglesia antigua románica, en su casa. Pues Benedicto XVI no nos dice eso. Nos dice que convirtamos nuestra casa en una iglesia. En un lugar donde Dios vive. Que nuestra casa sea el lugar donde vive Dios. Que en cada estancia de la casa, comedor, habitación, sala de estar, cocina, sea un lugar donde Dios vive. Y cultura. Esta imagen nos la propone el Papa Francisco.
La iglesia es la ciudad de Dios, el pueblo de Dios, pero aquí la mayoría sois de ciudad. Digo, o sea que hasta, no sé, Pozo Blanco es ciudad o no es ciudad. Bueno, pues para ti pueblo de Dios. Para ti pueblo de Dios. Pero como ahora vive en una ciudad, la iglesia es ciudad de Dios. ¿Qué énfasis, qué acento nos quiere poner el Papa Francisco cuando habla de iglesia como ciudad de Dios? Que Dios está en la calle, Dios está en el templo, sí, sin duda, de una presencia muy especial, pero Dios está en la calle, y el cristiano, como iglesia andante, saca a la iglesia a la calle. Vosotros cuando salgáis os mojéis, es una iglesia andante que va por la calle. Y en este sentido decía cultura, ¿por qué? Porque el cristiano está donde está la cultura y generando cultura. Generando cultura. La cultura es algo así, porque es muy polisémico el tema de la cultura. La cultura sería como el sentido común. El idioma cultural en el que todos nos entendemos. Por ejemplo, el lenguaje religioso no es un lenguaje cultural. O sea, yo hablo con un no cristiano sobre, no sé, hablo de la transustanciación, pues la mayoría de aquí a lo mejor no sabe ni lo que es. Pues eso no es un lenguaje común. Pero los cristianos estamos llamados a hablar el lenguaje común y hablar de Cristo, y también a crear lenguaje, conceptos cristianos que la gente entienda. Sí, por ejemplo, los cristianos tenemos que nombrar a Dios, y no solo a Dios, tenemos que nombrar a la palabra de Dios, que es Jesucristo. Mira, en España lo que ha ocurrido es que al principio se hablaba de Dios, se ha dejado de escuchar a Dios, pero de Cristo, ¿había escuchado alguna vez hablar de Cristo en una tertulia? Pues es que ¿qué somos, cristianos o qué somos, diocesanos o cristianos? ¿Tú qué hablas, más de Dios o de Cristo? ¿A quién has visto? ¿A Dios? A Cristo no lo has visto, pero la iglesia te da a Cristo. La iglesia te da a Cristo. Bien, pues la ciudad de Dios, Dios en la calle. Y llegamos al principio, es decir, al final, porque el principio y el final se tocan. ¿Esta iglesia es para ti? Bueno, yo no lo voy a responder. Tú sabrás. Yo lo que te voy a decir es, la iglesia tal vez sea para ti. Puede ser, pero eso no es lo importante. La iglesia es para Cristo. La pregunta es, ¿eres tú para Cristo y Cristo para ti? ¿Cristo es para ti? La respuesta es sí. ¿Tú eres para Cristo? Pues eso depende de ti. La iglesia lo que va a ser es el espacio, el lugar que pone en contacto tu vida con la de Cristo. Entonces, sí, ¿la iglesia es para ti? Pues sí. Para mí lo es, para mí lo es. Y una pregunta que lanzo. ¿Quién eres tú en la iglesia? ¿Cuál es tu carisma? ¿Cuál es tu rostro especial de Cristo a través del cual la gente va a conocer algo especial de Cristo? ¿Será la imagen del Cristo leproso, del Cristo samaritano, del Cristo que estudia la Torá, que estudia medicina, del Cristo que sana? Hay una imagen que el Espíritu Santo quiere poner a los demás, quiere enseñar a los demás por medio de ti. ¿Cuál es tu imagen? ¿Cuál es tu carisma? Esto sería una pregunta posible para hoy, que a lo mejor en su siguiente debate podemos tratar. Pues hasta aquí mi testimonio de mi amor a la iglesia y sobre todo de querer sentir con la iglesia. Yo quiero sentir con la iglesia que si un miembro, el cura de Don Benito, la ha cagado, bien parda, la ha liado, pues a mí me duele. No porque sea de Don Benito, sino porque soy de la iglesia. Y que si un miembro se alegra, pues yo también me alegro. Yo también me alegro. Pues nada, por ser pesado, estoy aquí y no sé si he sido pesado también con vosotros. Espero que no. Me podía hacer alguna preguntita ahora, ¿vale? Gracias.